Gracias, Julieta. Muchas gracias también a Marco y a todo el equipo FIAT por contar con nosotros. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirmas que lo veis? No lo vemos. ¿No se ve? A ver, Ah, ahora sí. perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por este espacio. La verdad es que siguiendo a los ponentes anteriores, vamos a ver cómo alineamos también esta ponencia en este ámbito. Porque lo que queremos compartir es una reflexión sobre un cambio que estamos viendo en el aprendizaje corporativo. El, durante muchos años, y bueno, seguimos hablando, por supuesto, la conversación ha girado alrededor de plataformas, de catálogos, de cursos, de herramientas de autor y, por supuesto, recientemente y ahora es todo la inteligencia artificial. Y esto es necesario, pero creemos que realmente entramos y estamos avanzando hacia una etapa en la que pues el contenido es infinito o prácticamente infinito. La tecnología está haciendo que crear o adaptar o distribuir estos contenidos pues sea cada vez más fácil. Y esto al final empieza a desplazar un poco o debería empezar a desplazar un poco el foco. Porque la pregunta ya no es solamente cuántos cursos podemos producir, estamos planteando qué conseguimos con todos esos contenidos y cómo hacemos que lleguen a las personas, que se consuman, que los estudiantes las comprendan y los empleados los integren directamente en el trabajo diario. Cuando pues, se habla de acceso, yo no me refiero únicamente a que un curso esté publicado, por supuesto, en un LMS, en una plataforma. Me refiero a diseñar experiencias que funcionen en condiciones reales, con idiomas diferentes, en un entorno en el que realmente pues haya múltiples dispositivos, el acceso sea desde cualquier lugar, diferentes ritmos de aprendizaje, niveles de atención, contextos laborales muy diferentes y realmente pues también, ¿no? Sin dejar de hablar de discapacidad, pues muchas necesidades de apoyo también muy diferentes. Y el contenido por sí solo está informando, pero solamente se convierte en aprendizaje cuando pues, una persona puede acceder a él de forma útil, de forma comprensible y sobre todo sostenible. Es aquí donde, pues de algún modo, muchas organizaciones han vivido un aprendizaje o el aprendizaje digital como una lógica de escasez realmente hasta hace unos cuantos años. Faltaban cursos, faltaban recursos, herramientas y capacidad para producir materiales a escala. Sin embargo, la situación ahora es muy distinta. Tenemos pues, plataformas sin plataformas muy potentes, tenemos contenidos, como decía, pues, potencialmente infinitos, automatización tanto en la creación como en la gestión y muchísimas más posibilidades de personalización. De hecho, se está hablando ya de la ultra personalización. Pero eso no resuelve automáticamente lo que es el problema de la propia adopción por parte de los estudiantes o de los empleados. De hecho, toda este amplio abanico o amplísimo abanico de oferta, pues está generando una nueva dificultad, quizá un exceso de información, fragmentación de las experiencias por parte de los estudiantes y, por supuesto, más presión sobre ellos, sobre los empleados, porque ya venían con muy poco tiempo para formarse. Un curso de compliance, una formación técnica, un onboarding o un programa de upskilling que pueda tener realmente, pueden estar perfectamente publicados y aún así no producir el impacto que realmente la organización espera. Y es ahí un poco donde la cuestión es si no solamente si el contenido existe. Estamos hablando de que si la persona puede incorporarlo de manera realista a su propio proceso y a su día a día. Va a poder consumirlo desde el dispositivo que tiene a disposición en ese momento. Puede retomarlo en cualquier momento sin ninguna fricción, sabiendo en dónde quedó, comprenderlo si no domina, por ejemplo, completamente el idioma,
o si no es capaz de leer y entender los contenidos, puede acceder a él si tiene fatiga visual, dificultad de concentración o si tiene poco tiempo y quiere acceder a él en momentos en los que quizás no pueda atender la pantalla. Y ahí está el cambio. Realmente estamos planteando el pasar de medir la disponibilidad de contenido a diseñar condiciones reales en las que los estudiantes, los aprendices, los empleados puedan acceder en diferentes modos y en diferentes espacios. Si nos vamos y hablamos de pues, el tema central de prácticamente todas las ponencias, la IA generativa hace que esa conversación pues, sea todavía más importante. Hay en este ámbito, pues nos podemos con la IA generar borradores de cursos finales, podemos resumir contenidos más o menos extensos, crear microcontenidos, estamos pudiendo traducir, actualizar materiales automáticamente prácticamente, adaptar mensajes para los diferentes perfiles, lo que hablábamos de la personalización, a una velocidad que hace muy poco realmente era impensable. Y esto, por supuesto, es una oportunidad enorme para quienes diseñan o para quienes diseñáis y escaláis formación corporativa. Pero, de algún modo, cambia también la naturaleza del reto. Porque si ya producir el contenido, que era una de las grandes barreras, pues se ha reducido de manera drástica, y cuando realmente esta producción o este proceso de producción se convierte en algo muy fácil, la pregunta estratégica que yo creo que debemos hacer es ya no es cuántos contenidos estamos o vamos a poder crear, sino que va a estar todo este contenido disponible cuando se consuma, cuando se comprende, si realmente se está aplicando de manera positiva en el puesto de trabajo. Y cuando está llegando en el momento, está llegando en el formato adecuado. Entonces la IA realmente está pudiendo multiplicar la oferta de aprendizaje, pero no garantiza por sí sola que el empleado, que el estudiante, que el aprendiz pueda fijar la atención, que tenga la capacidad de comprensión o la confianza para generar esa transferencia. De algún modo, la verdadera oportunidad está en cómo convertir esta nueva abundancia en una experiencia de aprendizaje más accesibles, más útiles y más integradas en el trabajo diario, sobre todo en este ámbito del lifelong learning. Porque la IA multiplica la oferta de contenido, pero el diseño, en el diseño del acceso, es donde realmente se está determinando el impacto. Y bueno, pues el usuario promedio ya no existe. Para entenderlo, tenemos que abandonar esta idea, porque la idea del usuario promedio ha sido una idea cómoda. Pues generamos o preparamos o se han preparado contenidos para esta regresión de algún modo a la media. En una organización real conviven perfiles muy distintos. Personas que están en la oficina, personas que están en remoto, que están quizá en la planta, en atención al cliente, están en on the field, visitando clientes o en movilidad directamente, incluso cuando van o vienen del trabajo. Empleados que están aprendiendo desde un portátil o accediendo al contenido desde un móvil, bien de una app o de un entorno de plataforma responsive y de curso responsive. Y algunos también con tiempo asignado para su formación y otros que simplemente pueden formarse en tiempos muertos o entre tareas. Es aquí donde, además, esto abundamos con diferencias de idioma, diferencias de edad, de experiencia previa que puedan tener en el tema en el que se están formando. Su nivel de alfabetización digital, la carga cognitiva que puedan haber llevado ya durante el día, la semana, el mes o el año, la capacidad de concentración o en ese momento la concentración que pueden tener, preferencia de acceso, de formato, necesidades que puedan tener bien visibles o en muchas ocasiones necesidades no visibles que ni siquiera los departamentos de formación conocen. Y es ahí, o siquiera en ocasiones están diagnosticadas. Y esta parte última es muy importante, porque muchas barreras no se declaran. No todos comunican realmente la dificultad de lectura, o una baja visión, o una neurodivergencia,
fatiga mensual o los problemas que puedan tener de concentración o de comprensión de los contenidos escritos o de los contenidos incluso en ocasiones multimedia. A veces simplemente el contenido no encaja con el momento en que la persona puede aprender. Esto quiere decir que no es una barrera total, no es una barrera continua, sino puede haber barreras también puntuales. Si miramos solo una dimensión de esta variabilidad, pues, por ejemplo, la discapacidad, como ven, o como veis en ese cuadro inferior, pues según el Banco Mundial, en la región, América Latina y el Caribe, hay 85 millones de personas con discapacidad. Pero el punto no es convertir, por supuesto, ni la idea es convertir esta charla en una charla sobre discapacidad y sobre accesibilidad, sino el punto que quiero transmitir es que diseñar para la diversidad no es diseñar para esas personas que tienen necesidades especiales, sino que la idea es diseñar para una realidad que es pues, muy diversa y muy diferente. Y en este ámbito, por supuesto, si se diseña para un usuario ideal, que está siempre delante del ordenador, que tiene tiempo, que tiene la atención plena y un dominio perfecto un dominio adecuado del tema y un dominio perfecto del idioma, pues realmente se está dejando fuera a una parte importante de la experiencia real del aprendizaje. Y esto encaja muy bien con el diseño universal para el aprendizaje, que tiene mucho valor para pues en el mundo corporativo. Estamos trabajando mucho en ello, en todo el ámbito de educación superior y educación reglada, pero el ámbito corporativo tiene un valor todavía más existencial. No es una adaptación, o no ha de ser una adaptación excepcional, sino de formar parte del diseño para que pues, la variabilidad realmente que se encuentran en todos los equipos pues sea pues, no suponga también una barrera. Entonces, esta forma de obtener diferentes vías de acceso realmente y demostrar diferentes modos de presentación está ayudando a este diseño. La multimodalidad pues es algo que se lleva mucho tiempo trabajando, pero realmente en muchas ocasiones también supone una tensión, porque aceptemos la premisa de que las personas aprenden en condiciones distintas. Como ya hemos dicho, la respuesta lógica es ofrecer diferentes modos de acceso. Y esto es perfectamente adecuado. Pero claro, desde el punto de vista de la creación del contenido, el problema aparece cuando la organización intenta resolverlo creando una versión separada para cada necesidad. Una versión escrita, otra en audio, otra para móvil, otra amplificada, otra traducida, otra más accesible. En pequeña escala esto pues, puede funcionar y puede ser más o menos sostenible, pero a escala es muy difícil realmente de sostener. Entonces, porque cada nueva versión genera una revisión, mantenimiento, genera un control de calidad, un riesgo de incoherencias. Si cambia un procedimiento, hay que actualizarlo en varios sitios. Si hay una nueva versión, hay que corregir. Y algunas se corrigen y otras versiones quizá quedan desactualizadas. Aunque el workflow sea perfecto, va a haber siempre fallos. Y ahí el sistema pues pierde confianza. El contenido, y en casos, por ejemplo, en el contenido, pues pueda ser realmente, tiene un valor regulatorio u operativo, la trazabilidad realmente se vuelve crítica. Es por eso que la multimodalidad no debe entenderse como una acumulación de piezas desconectadas, aunque siempre basadas en un contenido central. El objetivo debería ser producir el mayor número de versiones, pero diseñar el contenido que pueda abrirse y ofrecerse de manera pues, prácticamente automatizada. Y ese es un poco el modelo en el que nosotros pues, estamos, o que yo quiero plantear en esta sesión. Realmente el que la alternativa no pues sea pensar en que hay un contenido de origen flexible y de mucha calidad, una fuente común que pueda activarse de diferentes formas de acceso, que pueda activarse pues, para lectura, para escucha mientras lees, si es necesario, acceso desde móvil, documentos que puedan realmente adaptarse a una pantalla pequeña y que no haya que hacer zoom y scroll en 2 dimensiones. Apoyo visual, control del ritmo en el momento en que cada uno aprende, sin rehacer, por supuesto, todas estas versiones en cada vez. Y esto de algún modo está cambiando la lógica del diseño formativo, porque esta multimodalidad
eh, pues ya no es una capa añadida al final, sino que pasa a formar parte dentro de este paradigma del diseño universal para el aprendizaje de la propia arquitectura y del diseño de la experiencia. Los responsables de formación están, pues, este enfoque les aporta tres valores pues, muy reales. De algún modo, la adopción, como primera parte, del contenido puede consumirse en más contextos, no solamente cuando uno está delante de la pantalla, y tiene más posibilidades de entrar dentro del flujo real del trabajo. Por ejemplo, hay casos que podemos nombrar en Penn Foster, pues la integración de lectura en voz alta dentro de su LMS se ha asociado a una mejora del 54% de la finalización de cursos a los 30 días. Y además también incluso la reducción del tiempo para presentarse a los exámenes. Entonces lo interesante no es solamente este dato, que al final pues es un dato puntual, sino es el patrón que realmente se está viendo. Cuando el acceso se integra en el entorno donde la persona, donde el empleado está aprendiendo, la adopción va a mejorar. La segunda es la comprensión. No todos necesitan el mismo apoyo ni pueden acceder del mismo modo al contenido. Entonces, combinar diferentes modos de presentación y modos de acceso al contenido es una labor magnífica. Pero además hacerlo sin tener que estar manteniéndolo, porque todos esos modos se van a plantear como una conversión real. Y esto, pues lo estamos viendo, por ejemplo, en aprendizaje de idiomas, que es algo también importante en el ámbito corporativo. Cuando un estudiante puede leer y escuchar en paralelo, repetir, volver a escuchar, volver a leer mientras está pues, captando esa información, pues está pudiendo incluso comparar la pronunciación de lo que está escrito con la pronunciación que escucha. Está ganando autonomía. Esto lo estamos viendo en conversaciones, por ejemplo, con equipos universitarios en México. En el comentario es precisamente que la lectura y la escucha integradas hacen que el contenido se sienta mucho más cercano para el estudiante. Y por último, la gobernanza. De algún modo, esta, hay que partir de una base coherente, ¿verdad? La organización debe mantener un control sobre la calidad, la actualización y la consistencia de todos estos contenidos. No es imponer una forma de aprender, es dar más de una puerta de entrada al propio aprendizaje y a los propios empleados que están aprendiendo. Bueno, y de algún modo esto está pues muy alineado con pues que la tecnología forme parte del ecosistema de aprendizaje, porque la tecnología es una herramienta, pero es también pues, una base importante de este aprendizaje. Y no basta con que sea útil o novedosa, ha de ser confiable. Y eso es especialmente relevante porque constantemente aparecen herramientas capaces de generar, de transformar, de traducir o de narrar contenido, pero en entornos corporativos no todo lo que escala realmente merece la pena escalar. Tiene que ser tecnologías de aprendizaje que puedan tocar contenidos internos, que puedan acceder a información sensible, que sin problema puedan manejar datos de usuarios. En la región se está ya imponiendo, en algunos países al menos, la legislación de protección de datos europea y esto pues, es una tendencia que va a seguir. Por lo tanto, confiar en tecnología y confiar en herramientas que cubran ese gap es muy importante. Por supuesto, hay formación obligatoria y hay cumplimientos regulatorios y hay una reputación corporativa que hay que cubrir. Y allí es donde pues, las herramientas que se integren pues han de estar muy alineadas y ser muy confiables. Por lo tanto, de algún modo, no es solamente funciona o no funciona, esto es pues la pregunta inicial, pero hay que preguntarse también si es trazable, si se respeta la privacidad, si se integra correctamente con nuestras herramientas, si ha sido auditada, si mantiene la calidad y el encaje con la gobernanza de la propia organización. En el caso de la voz, que es donde nosotros somos más experimentados, aparece además una dimensión ética muy concreta. Tenemos, y hablamos nosotros de Deep Neural Networks, es como nosotros, los modelos que nosotros utilizamos para generar nuestras voces, pero basado en un modelo ético, porque no basta con que la voz
suene natural. Hace falta que saber de dónde viene, que ha habido un consentimiento, que el locutor o locutora ha prestado su voz de manera consciente, que ha sido remunerada, que los derechos se están compartiendo, que hay unas garantías y que hay un nivel de control por la propia organización. Entonces, bueno, y en entornos regulados o en sectores regulados, estos impactos son todavía mayores. De algún modo, pues las herramientas, bien internas o externas, han de pasar todavía a controles muchísimo mayores. Entonces, a partir de allí, por supuesto, si el contenido ya asumimos que puede escalar, pero la responsabilidad de la compañía también, o de los equipos también escalan conjuntamente. Y esto, pues, es consecuencia directamente de lo que hemos comentado. Porque si la formación se distribuye a gran escala, entonces las decisiones de aprendizaje ya dejan de ser solamente decisiones pedagógicas. Han de tener en cuenta la privacidad, la accesibilidad, la seguridad, la reputación, la interoperabilidad. Y esto llega a incluir, por supuesto, a departamentos mucho más allá de lo que es el Departamento de Recursos Humanos o de Aprendizaje y Desarrollo. Son decisiones en muchas ocasiones tecnológicas, legales e incluso del ámbito reputacional. Entonces, cuando realmente el aprendizaje tiene que conectar objetivos de negocio, experiencia de empleado, criterios tecnológicos, la decisión es mucho más que simplemente pedagógica. Y es ahí donde pues hay que preguntarse las barreras que se puedan estar eliminando. ¿Qué proveedores van a participar en este proceso? ¿Qué nos van a ayudar? O socios o partners que van a ayudarnos. Los datos que se están procesando y los estándares que están rigiendo pues un poco todo este proceso. Entonces, bueno, muchos de los ejemplos que he nombrado anteriormente están realmente apuntando en esta dirección, porque digitalización e infinitud del contenido, automatización y creación de contenidos multimodales, pues ya no solamente es el que sobre los contenidos, la decisión es mucho más amplia, como ya hemos nombrado. Y es aquí donde el escalar el aprendizaje pues no significa solamente escalar los cursos. Hay que escalar la experiencia que pueda ser con calidad, seguridad y confianza. Y bueno, pues ya para acabar, de algún modo, la IA nos ayuda a producir estos cursos y la tecnología, pues como las plataformas LMS, nos ayuda a publicarlos. Pero realmente estoy convencido que la pregunta principal ha de ser todavía más amplia. Y hay que preguntarse estas condiciones de acceso, ¿qué condiciones de acceso estamos ofreciendo o necesitan nuestros empleados para que ese contenido infinito, ese contenido súper personalizado se convierta en un aprendizaje real? Y esto, de algún modo, como resumen, implica pasar de una lógica de cantidad a una lógica de adopción. La plataforma, de que la plataforma sea realmente una plataforma que se pueda experimentar, que genere una experiencia y que esté accesible y pueda ser utilizada en cualquier momento dentro del flujo de trabajo del empleado. Que el usuario promedio no existe, realmente ya lo hemos dicho, hay variabilidad, hay una capacidad y hay una capacidad actual de poder llegar a todos ellos y, por supuesto, de versiones duplicadas que son muy difíciles de mantener a una multimodalidad que realmente sea escalable. Con lo que pues estamos generando esta automatización, está pudiendo aumentar la confianza y la gobernanza de estos contenidos. Por lo tanto, Antonino, bueno, pues sí. sin duda 30 interesantes. segundos. Claro. 30 segundos. De algún modo, crear contenido está siendo cada vez más fácil y la ventaja va a estar en esa capacidad de transformar contenido y tecnología en experiencias que los empleados puedan usar, comprender y aplicar en contenido real. Y esto es todo. El futuro del aprendizaje, pues no es solamente el contenido, más contenido, sino que va a ser mucho más acceso. Muchas gracias, Julieta, y disculpa si me he extendido un poco más.